Bueno, la sesión de la tarde sobre la liberalización de servicios portuarios que moderará Alberto Menéndez, abogado de Bergé Marítima. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Va a dar comienzo el módulo dedicado a la liberalización de los servicios portuarios. Antes de nada, me gustaría agradecer a la asociación la oportunidad que nos da para intervenir en este congreso y, sobre todo, por abordar un año más las cuestiones relacionadas con el derecho portuario y el sector portuario que actualmente están teniendo tanta trascendencia. Dentro de lo que es el título de la sesión, liberalización de los servicios portuarios en el ámbito comunitario, vamos a centrarnos fundamentalmente en dos aspectos. Por un lado, en el reglamento de servicios portuarios y transparencia en la financiación de los puertos, que actualmente está siendo objeto de tramitación en el Parlamento Europeo, y por otro lado, en la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el modelo estiva español, que, si bien es cierto, no es de una imperiosa actualidad porque es de fecha de diciembre de 2014, sí que parece que va a tener efectos no solamente en España, sino en algunos otros Estados miembros en próximas fechas. Como recordaréis, esta sentencia declaraba con meridiana claridad que el Reino de España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación a la libertad de establecimiento. Básicamente por dos razones: porque el sistema portuario español impedía, o más bien obligaba a los operadores portuarios que querían prestar servicios de manipulación de mercancías invertir y pasar a formar parte del capital social de las sociedades, de las SAGEPs, que luego veremos qué son las SAGEPs, que no dejan de ser unas sociedades de capital privado que amparan los pools de estibadores. Y no solamente eso, sino que también obliga a contratar de forma necesaria y prioritaria a estibadores portuarios dados de alta en estas compañías. La sentencia entiende que, si bien estos requisitos no son discriminatorios en sí, sí que limitaban o restringían de forma importante la posibilidad de otras compañías pertenecientes a Estados miembros de establecerse en territorio nacional y prestar su actividad libremente. Además, esta sentencia apunta otra cuestión importante, y es que entiende que los objetivos que pretendía España para justificar dicha restricción, que venían a ser la defensa de los trabajadores, la protección de los trabajadores y la seguridad en las operaciones portuarias, a pesar de ser legítimos o atender a criterios de interés general, lo cierto es que eran absolutamente desproporcionados y podían haberse adoptado medidas mucho menos restrictivas para alcanzar el fin pretendido. En resumen, la sentencia lo que viene a decir es que España debe bien abolir o bien modificar el actual régimen o el modelo de estiba que venía operando desde hace muchísimos años, y acabar con las denominadas SAGEPs. Para ello dio un plazo de un par de meses, si no recuerdo mal, y España debería haber adoptado algún tipo de medida ya en febrero del año 2015.
cosa que bueno, todos sabemos que no se ha producido, y no solo eso, sino que tampoco existe noticia alguna sobre el plazo en el que pues bueno, se puede proponer algún tipo de medida modificativa al respecto. Teniendo todo esto en cuenta y dentro de pues bueno, el avance y la aceleración de la política portuaria europea y la liberalización de los servicios portuarios, pues yo creo que es un buen momento para analizar desde un punto de vista crítico la situación actual de nuestro sistema portuario, no solamente aquí, sino también en algunos otros estados de la Unión Europea. Y no solo desde un plano jurídico, sino también desde una perspectiva económica y sobre todo de competitividad de los puertos y de los actores que allí trabajan. Para ello tenemos a 4 ponentes de reconocido prestigio, expertos en materia marítima y portuaria, no solo abogados, también contamos con un ingeniero de caminos, que paso a presentar a continuación. A mi derecha tengo a José Luis Almazán, que es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en dirección de empresas por el Instituto de Empresa, y que ha realizado diversos cursos de posgrado en Harvard Business School y en el IES. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada al sector de las infraestructuras y últimamente también en las infraestructuras portuarias. Hay que decir que desde el año 2004 al 2012 fue consejero y director del puerto de Melilla. También fue consejero de la entonces llamada Sociedad Anónima de Estiba y Desestival de aquel puerto, y actualmente representante del fondo de inversión australiano QIC Global Infrastructures. Además es vicepresidente ejecutivo de la plataforma de inversores en puertos españoles, de la que los principales grupos estibadores formamos parte, y consejero delegado de Ocean Infrastructures Management, que es una compañía consultora especializada en el sector también marítimo y portuario. Es miembro de diferentes consejos de administración y profesor asociado del Instituto de Empresa Business School y ponente habitual en diversos congresos y seminarios, así como autor de diferentes libros y artículos en medios especializados. Junto a José Luis tenemos a mi izquierda a Jesús Barbadillo. La mayoría de vosotros le conocéis. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, máster en Derecho Marítimo por el European Institute of Maritime Studies, abogado en ejercicio durante más de 20 años. Actualmente es counsel de Garrigues y responsable de la industria del transporte marítimo de este despacho. También fue durante unos años asesor jurídico de ANAVE. Es profesor habitual en máster de Derecho y Negocio Marítimo y coautor de diferentes publicaciones en materia de Derecho Marítimo y Portuario. También es ponente y conferenciante habitual en este tipo de foros. También a mi izquierda está Julio López Quiroga. Julio es licenciado por ICADE en Derecho y máster en Derecho Marítimo también por el Instituto Europeo de Estudios Marítimos. Actualmente es socio de Avante Legal y trabajó durante más de 15 años en Uría Menéndez, donde fue también socio de la práctica de Marítimo, Transporte y Logística. Previamente trabajó también como abogado en Figaredo y Asociados. Es autor de numerosos artículos publicados en materia marítima y ponente habitual y conferenciante en jornadas y seminarios como el de hoy. Asimismo es profesor en diversos másteres relacionados con el sector marítimo y portuario. Por último, y no por ello el menos importante, tenemos a mi derecha, cerrando el panel, al profesor doctor Erik van Hooydonk, que lo primero que me gustaría decir es que agradecer enormemente su presencia aquí. Ha tratado de ajustar su agenda teniendo una reunión ayer en Barcelona y mañana un juicio en Gante y yo creo que es un placer tenerle hoy aquí entre nosotros. Es doctor en Derecho por la Universidad de Amberes, profesor titular de la Universidad de Gante y abogado en ejercicio con más de 25 años de experiencia, y las áreas de práctica principales que desarrolla son el derecho marítimo y el portuario, así como el administrativo y contractual. Es miembro del Comité Marítimo Internacional, presidente del Instituto Europeo de Derecho Marítimo y Transporte y también presidente de la Comisión para la Reforma de las Leyes Marítimas en Bélgica, así como miembro del Consejo Editorial de varias publicaciones del sector marítimo. Ha asesorado tanto a administraciones públicas como a compañías privadas en materia marítima y, como todos sabéis, es autor de numerosas publicaciones y ponente habitual en congresos internacionales. Como podéis ver,
tenemos a unos ponentes que en materia portuaria y sobre todo estiva, pues bueno, quizás sean de lo más reconocido que tenemos en nuestro país y en Europa. Yo creo que por deferencia y sobre todo por el esfuerzo que ha hecho, en primer lugar vamos a dar el paso a Eric para que explique brevemente, bueno, cómo ve él o cómo entiende él el estado de la estiva en el marco comunitario europeo, después de sobre todo de los procedimientos sancionadores que se iniciaron al Reino de España y a Bélgica, país de donde él es oriundo, y bueno, cómo se enfrentan los Estados miembros, sobre todo Europa, al reto de modificar completamente el esquema de la estiva en Europa. Posteriormente daremos paso a José Luis Almazán para que haga o para que pueda exponer a la audiencia o dar un punto de vista no tan jurídico, sino más desde el punto de vista de negocio o con aspectos macroeconómicos sobre cómo está organizado el sector y sobre todo cuál es el perfil de los inversores y de los actores dentro del sector portuario. Y por último daremos pie tanto a Jesús como a Julio para que analicen la sentencia comentada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y sobre todo nos expliquen o analicen de forma crítica cuáles serán las consecuencias internas, ¿no? Por último cerraremos el debate con Julio y con la explicación o la ilustración sobre la política comunitaria europea en materia de puertos y el nuevo reglamento que está siendo objeto de tramitación en el Parlamento. Y sin mucho más, damos la bienvenida de nuevo a Eric. Eric, PowerPoint, yes. Thank you very much, Chairman. First of all, I would like to thank the organizers, and especially my friend Jesus, for the kind and honoring invitation to be here at this interesting event, where I meet again many colleagues and friends of mine. And I'm also honored to be part of this panel. I think, well, we have a very nice composition here to discuss topical port labor matters in Spain, but also in a few other member states of the European Union, because a lot is going on, and every day the situation changes, also in Brussels. So these are very important times, I think, for everyone dealing with port matters. So these are, I think we can say, historic moments for the reform of port labor in Europe. I have prepared a presentation for you, and the first chapter of my presentation is very briefly a summary of the main findings of a study that I did for the European Commission a couple of years ago on how port labor is organized in the ports of the European Union. And first I would like to show you a few images, because when you start talking about port labor to men and women in the street, they will have this image of what you are talking about, the very rough physical work of a docker on the quay or in the holds of a ship. This is the well-known image of a docker. And this is also typical classical dock work. It's very physical, and we should admit it's also dangerous sometimes, still today. But this is also dock work, and this is ro-ro work in Copenhagen, and more women are discovering the sector across Europe. This is container work, sometimes, as you see, also dangerous, but this is also container work. It's IT guided, it's high tech, and this is the trend today. So dock work is becoming more and more a normal job, and not this mythological rough work for machismo people. It is becoming something normal. And even this is also dock work. In some countries, like my own, this type of work is reserved for officially recognized dockers, but it's just an office job, as you can see. And this is dock work without dockers. This is another trend. More and more container terminals in Europe are becoming automated, and you see that cranes and trucks are guided by IT systems, and no people are employed there in these terminals. And this happens today in Hamburg and Rotterdam, but it's becoming a trend Europe-wide. And this is in some countries also considered dock work. It's warehousing work or logistical work.
There's nothing to do with loading and unloading of seagoing ships. It's just work in a warehouse, driving around with forklifts. But in some countries it is considered dock work reserved for a monopoly. This is something you don't know in Spain. You have in the current SAGEP system, you have a rotation system. It's the SAGEP who supplies the individual port operators with workers based on a rotation system. We have a different system here in Antwerp. This is only part of a very big hiring hall. It looks like a cattle hall. And every day, several times, for several shifts, the dockers come there, and the dockers who don't get a job for the next day by telephone, on the repeat hiring, they have to find a job from a foreman. And so the piece of paper that these foremen are giving to the individual dockers, this is a contract of employment for one shift. So this is the way the pool is organized today in Antwerp. It's very old-fashioned. It's not efficient, but this is another characteristic of the Antwerp classical pool. We also have in Antwerp a training school for dockers, managed by the Monopoly Employers Association together with the monopoly unions. So also training is organized in a collective way. While in Europe you see many individual port operators who organize training individually for their own workers, not through a collective system. Okay, maybe one slide on the historical background. You know what is specific about port labor? The big problem in organizing a port labor market is that the demand for port labor is not stable, because the ships and the cargoes arrive in the port in an irregular manner. And at one time you need a large workforce, and the next hour or next day or next shift you need much less people. In order to organize this and create some stability also for the employment of the workers, pool systems were created. Pool systems, the members of which have a monopoly to perform this work. And this is a problem of all ages, because such a monopoly of a port worker corporation already existed in ancient Rome. And it was also a feature of the organization of European ports, most European ports in the Middle Ages. And it continued until, let's say, around 1800 in most countries. And then we had a period of wild capitalism in the 19th century, when steam-driven ships were introduced and ports became bigger and more industrial. And then we saw a time when the pool was unregulated and there was free hiring and not a monopoly for certain dockers. Then around 1900, or in most countries a little bit before, the first unions emerged and the system was regulated again. And this was a time when the pools were created, and this then continued, was elaborated further and further in the 20th century. And then after the Second World War, social security was added. In some countries the state played a role. We saw the emergence of the container. But in the end also these pool systems were perverted. They became inefficient organizations with a lot of privileges for these dockers and not working in an efficient manner. And from the 1980s on, gradually, country by country, these old pool systems were liberalized or deregulated, reformed, modernized, and the trend we see today in Europe is that country after country is normalizing port work. From this old monopoly mythological pool, we are evolving towards normal employment. Dock work organized in accordance with the normal rules of labor law, and the abolition of all the specific laws and statutes and regulations and agreements for dockers. This is a trend in Europe, and in Spain you are still now in this process. In Belgium we are also in the same process. But in many member states this has happened before. Okay, some categories of dockers. Well, in some countries, and you also have this to a certain extent in Spain, dockers can be employed permanently by an individual company, by an operator. But in a classical pool system, the dockers are supplied by a monopoly pool. In some instances, for example in holiday periods, the operators can also hire occasional workers, like students, which is what I did, for example, when I was a student. And then in countries where the system is liberalized, operators are free to hire workers to meet the peaks from temporary agencies who are competing.
there is competition in these countries between companies that supply workers. Some of them are specialized port interim companies. And then finally, in some countries, you have also self-employed workers. Now let me give you some figures. I tried to estimate the total number of dockers in Europe, and I think more or less 110,000 port workers today are employed in European ports. And you see the figures for Belgium on the left, which is a little bit more than 10,000 dockers, and in Spain, ES, towards the right, some 6,500 dockers. In some countries it's very difficult to estimate because there is no specific legal category of dockers. When general labor law is applied, it's very hard to identify the dockers and to make a calculation or even an estimate. Then this very briefly, what is the message of this slide? This is the situation in the port of Antwerp. To keep it very short, the port of Antwerp is generating inside and outside the port area 143,000 jobs, which is huge for a small country like Belgium. But only 4% of these people are dockers. So the dockers play an important role, hold a key position, can organize strikes and control the whole system, but in terms of total employment, in many big ports, their share is not so big. This looks very, very complicated, but it's very simple. What I show with this slide is the difference between the trade union density in the national economy of the European states as a whole vis-à-vis the share of trade union membership among the dockers. And the message of this slide is that in many, many European states, the unions control 100% of the workforce in the ports. And it goes so far that you cannot get a job in a port unless first you join a trade union. So this is what we call a closed shop, a sector controlled by the trade unions. And on average, as you can see here, the trade union density is much, much higher in the port sector than in the national economies of the member states as a whole. So the system, to summarize, is controlled to a large extent by the docker unions, which is also the case in Spain and in Belgium. We can say that in Spain and in Belgium, 100% of the dockers are members of a union. This is very quickly the distinction between countries in Europe who have special laws on port labor and countries who no longer have special laws on port labor. And in 2012 it was some 50-50 distribution. Now it has changed in the meantime because several member states in the meantime have abolished their specific rules for port labor. This shows in how many countries in Europe you have a registration or a recognition system for dockers. In a majority of states in 2012, but now this has also changed, a majority of states had some kind of recognition or registration of dockers. But the trend is that the green part is becoming bigger. As well here, so exclusive or preferential rights for the pool works, the green part is becoming bigger and bigger all the time. Countries with a regulated or a completely deregulated port labor market, here in 2012 this is a situation, but again here the green share is increasing. Then in these classical pool systems there is also a tradition of restrictive working practices, for example not really respecting the official working hours, because the dockers behave very independently and the authority of the employers is very weak. So they are very strong in choosing what they do, what they don't like to do. So and these restrictive working practices are a feature of the majority of European states today. Then the closed shop situations, where the work in the ports is reserved for the union members. This is also happening in a majority of states. But again here, the power of the unions is decreasing over time. Restrictions or even prohibitions on temporary agency work. Do the general temporary work agencies have access to the port labor market, yes or no? Well, in a large majority of European states, there are at least still restrictions on access for the temporary work agencies. And also the political discussion, which you have in Spain and in Belgium, is if you abolish the monopoly of the pool, it means that you open up the market for competition.
and for temporary work agencies. And this is one of the most important features of the discussions today. So to summarize the general trend, we are evolving in Europe from a port labor old style to a port labor new style, from manual physical work to high-tech work, from a pool system to permanent employment and access for temporary work agencies, from very specific laws and regulations and collective agreements to just the application of general labor law, from closed shop situations to freedom of association for each individual worker, from overstaffing to normalized employment, from high wages to normal wages, from untrained physical workers to multi-skilled workers who can do several jobs in a terminal, from high accident rates probably also to safer work, and from a poor image of the sector to a normal image of the port sector. So the port labor market in Europe is in transition. We still see many differences, but the trend is one of normalization of port labor and the abolition of the specific laws. So let's now talk maybe a little bit the legal aspects, the impact of the treaty on the functioning of the European Union. Who are the drivers behind reform of port labor in Europe? Well, you see three main drivers. In some countries we could witness a very strong national political leadership, like Margaret Thatcher or Sarkozy in France, or the Dutch government in the 90s. There you had a strong national government saying, this is old-fashioned, this is an anachronism, and it damages the competitiveness of our ports, and we have to normalize this and to reform this. And it was the national government who decided this. But this is, generally speaking, rare. Because in most countries, you see that reform of port labor is imposed by either the European Commission or the European Court of Justice. And I mentioned there a number of countries where it happened that way, including Belgium and Spain today. And also in some countries in Eastern Europe, port labor was modernized when the Iron Curtain fell. But the message here is also mere collective bargaining between the social partners is never going to work. And this was already a conclusion of the World Bank in a report of 1990. There always has to be some external factor. National governments, employers and unions are never able to reform it. There must be an external factor. And this is what happens. This is confirmed in Europe because it's almost all the time the European Commission or the European Court that plays a leading role. This is a long list of problems in Spain. In Spain, the employers are facing many, many difficulties with this old-fashioned port labor system. You have the monopoly of the SAGEP, which was considered, as you know, it was mentioned by the chairman in his introduction, it was considered illegal by the European Court, together with the exclusive right of the SAGEP workers. And you also know that the last national collective agreement in Spain was partly annulled by the Spanish Competition Authority due to its anti-competitive effect. There is an obligation in Spanish law to employ at least 25% of the dockers under a permanent employment contract, which is not observed in practice. We have in Spain a closed shop and nepotism also. Port labor is defined in a very broad manner. Many kinds of activities are brought under the system, even if they have nothing to do with the loading and unloading of ships. So the scope is too broad. Sometimes there are disputes about what is reserved for the dockers and what not. So there is legal uncertainty. There is a detailed classification of the workers. There are still in practice mandatory manning scales. So the employer is not free to decide on the number of workers he needs for a given job. There are restrictions on self-handling. In each port there is only one temporary work agency that has access to the market. If the pool has a shortage of workers. There are restrictive working practices. The authority of the employer is weak. The terminal operators in general are not extremely happy with the current system. And so far, the reform of port labor was not seen as a real priority by the Spanish government. We have similar issues in Belgium. I will not go through the list. It would take too long, but I can assure you the list is very, very similar in Belgium. And many companies are suffering from the system. And we are also losing market share for certain activities like break bulk in Antwerp. It always used to be the biggest break bulk port of Europe, if not in the world. And now we are losing traffic to Dutch ports which don't have such a system, or where it was abolished.
So what is the link now between the Spanish and the Belgian case? Well, we are both major port countries. We are the only member states where port labor was never fundamentally reformed in the past. And for both governments, the European Commission is a crucial ally for the companies who need change. And I think we can say that for both countries, it's also a matter of now or never. This is a historical opportunity. We have the support of the Commission, and we have to make use of this. And if it doesn't happen this time, probably we will never see a serious port reform in the rest of our lives. And also politically, in Brussels, the cases are intertwined politically. We should not forget this. So, the Treaty on the Functioning of the European Union contains a number of very important fundamental principles: free movement, free competition, obligations for member states, and there have been a lot of cases in the meantime, since the 90s, on Italian and Belgium port labor systems, and also the important case on Spain, which is very important, and even a much more radical judgment. Probably you have not heard about it so far. Only recently, I think 1 month ago or something, where there was a judgment by the EFTA Court of the European Free Trade Association, and they applied the same treaty principles as the European Court in Luxembourg. And there, as I will explain later, the Norwegian pool system was condemned in a very, very radical manner by this EFTA Court. So this is also a very important precedent for Spain and for Belgium. This is the status of the two cases in Spain and in Belgium. You can see the timeline. In Spain, it started in 2009, the intervention of the European Commission. And you can wonder, if you see this table, why does it go so slowly in Europe? They started in 2009, and we are now in 2016, 7 years later, and the case was referred to the European Court for a second time. And maybe we'll see a judgment probably in 2017, and maybe after that, or more or less in the same period, we might see a reform in Spain after 8 years. It's extremely slow. And in Belgium, it started in 2012, and we are now very close to a deal. Yesterday, there was a referendum among the dockers in Antwerp to approve or not a reform deal, but I will explain a little bit more later on this. So in the Spanish case, you know the current system. The SAGEPs are a pool company. The operators are their shareholders. 100% of the shares in the SAGEPs are owned by the users. There is a mandatory participation for all the operators in the SAGEP. There is an exclusive right of the SAGEP to supply workers and a monopoly for the dockers. It's a very restrictive system. It's not efficient in most ports, and there is a traditional subculture, despite earlier reform attempts by the Spanish governments. They have been working over the past decades on reform, but it never really led to a major change. So there was this infringement action against Spain by the Commission based on freedom of establishment, although there is not a direct discrimination based on nationality in the Spanish system. The court and the Commission argued that, okay, all these restrictions in the Spanish system are an obstacle for non-Spanish companies to establish themselves in Spanish ports and to offer their services here. And there are two restrictions: the mandatory participation in the SAGEPs and the mandatory employment of SAGEP dockers, which were targeted by the Commission and the court. And the court found that there was no justification for these restrictions. Justification consisting of so-called overriding reasons of general interest, in itself the protection of the workers and public service and safety considerations can be used by a member state as overriding reasons of general interest to introduce or maintain restrictions on freedom of establishment, but these restrictions or these justifications must be appropriate to attain the objectives. And in addition, they must be proportional and not go beyond what is necessary to attain these objectives, like, for instance, protection of workers. And the court held that in neither of these matters the Spanish government was able to demonstrate the appropriateness and the proportionality of the restrictions. And the court said very clearly in the Spanish judgment that less restrictive rules may lead to an equivalent result. And the court even gave a very concrete hint on how it could be organized in an alternative manner, for example, by setting up employment agencies controlled by the operators,
operating in a free labor market. And the court also said in the Spanish judgment that temporary work agencies could do the same job as the pool, the monopoly pool. So the conclusion of the court was very clearly the current system infringes the treaty principles on freedom of establishment. And then in the meantime, one slide very briefly on the Norwegian case. It was a preliminary ruling by the EFTA court asked by the Supreme Court of Norway on the legality of the monopoly pool in a Norwegian small port in Drammen. And the court, to cut a long story short, said very clearly that this pool system is not only contrary to freedom of establishment, but in addition to competition law, and in addition even to human rights. Human rights, especially freedom of association. This is something that I wrote for the Commission in my study for them, and people were frowning at me. What is this? Human rights? What is the problem with human rights? Well, the problem is that there is a negative freedom of association, which means that every worker has the freedom to join or not a trade union. And in Dockers, this freedom of association doesn't exist. It's not respected, because you can't get a job unless first you join that union. And this is again against human rights, and this was now confirmed in this very clear, strong judgment of the EFTA court. And in addition, this is also important to Spain, because Spain is a member, is a party to an ILO convention on dock work, and the court said very clearly this ILO convention on the registration of dockers cannot go against the treaty rules. Then something on the Belgian infringement case. I think I'm speaking much too long now so far, so I will try to summarize this. So the European Commission, I can explain further later on if needed, but the Commission wants also a liberalization of the Belgian system. And the interesting thing is that the Commission didn't just tackle the monopolies like it did in the Spanish case, but it tackled also several other issues like the mandatory manning scales, the gang sizes in Belgian ports. And recently the Belgian government proposed a number of reform measures which are very weak and cosmetic. And this is very dangerous because yesterday they were approved. Can you imagine that the dockers in Antwerp voted almost 90% in favor of a fundamental reform of their monopolies? So and there was not one day of strike in the Belgian ports about the fundamental reform of port labor in Belgium. While for the rest, the whole country is on strike, and the army is on strike, the police is on strike, the railway people is on strike, the whole country strikes except the dockers. In a period where their sector is being reformed and their monopolies are being abolished, which is of course ridiculous. So it indicates that it is not really a good reform. It will lead to nothing whatsoever. And the danger is that this fake Belgian reform might be supported or accepted, more or less, or finally by the European Commission. And if this is going to happen, then the trade unions in all the other member states will be using this Belgian model, this Belgian so-called reform model, as a template to maybe turn the clock back 50 years in time and to return to their old-fashioned monopoly situations. So this is a big question of consistency of European policy. So we will know in July the end of the story, but I think what the Commission should do is to say to the Belgians, okay, you have proposed a few reforms, this might be a very minor first step, but we have to evaluate this over a year or longer to see the practical effects. And in the meantime, we are not going to close this infringement case against Belgium. And in addition, the European Commission should also tackle a number of outstanding issues on which the Commission has received complaints. And this is important in order to avoid that the Belgian system will be copied, for example, also in Spain, which would be bad for Spain. So one more thing, but maybe it's a separate topic. You know, there is also discussion going on right now on the finalization of the draft port regulation, the third port package, and some amendments were adopted in the European Parliament not so long ago, also going not really in the good direction, and suggesting that the European Commission should stop handling infringement cases against individual member states and transfer the whole matter of port labor modernization to European social dialogue, which would mean that nothing is going to happen whatsoever. So there also we have to be very careful with the final discussion on the port regulation, but I can explain further in detail later on
if we have a debate on this. So this was just a first introductory summary. Maybe, well, conclusions. We see many good developments. There is this trend across Europe where port labor is now finally being reformed and the anachronistic monopoly pools are disappearing. And it is very clear now that port labor can indeed be organized in an efficient and safe manner based on general labor law. The Commission has achieved many successes and is an important ally to the companies who need reform. And we have now excellent case law, especially after the Spanish and the Norwegian judgments. But there are some worrying developments as well. The old habits die hard and the docker unions cling to their power. Reform of port labor can be genuine but also merely cosmetic. And the Commission might today have a problem of consistency of its policy and of equal treatment of the member states. Okay, thank you very much for your attention. Thanks a lot, Eric. Very interesting and illustrative speech. Bueno, una vez Eric nos ha deleitado con bueno, su presentación sobre el estado actual de la estiba en Europa y las bondades de un cambio, y antes de entrar a analizar desde el punto de vista jurídico los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, yo creo que sí que es bueno que la audiencia pues bueno, pueda tener un contexto sobre el estado actual del sector portuario desde un punto de vista económico, macroeconómico, y además de cuáles son los perfiles de los operadores y actores del mercado portuario en España. Por tanto, sin más demora, José Luis, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Lo primero, agradecer a la organización y a Tomás especialmente la invitación para poder dar un poco el punto de vista del lado del inversor y del lado del operador, de cuáles son las consecuencias un poco de todo esto. En principio, pues la idea es dar bueno, pues hacer unos breves comentarios y luego, pues entiendo, dejar paso a una segunda ronda y a las preguntas y al debate, que entiendo que será la parte más rica. Me van a perdonar porque yo estoy aquí intimidado entre tanto abogado. Yo soy aquí el raro entre todos ustedes, pero bueno, pues un poco la idea es dar esta visión un poco diferente, que yo creo que puede ser complementaria, ¿no? Vengo un poco con la gorra de la patronal de los inversores portuarios en España y también de un fondo de infraestructuras que invierte en puertos y tiene puertos en todo el mundo. A mí me gustaría dar algunas pinceladas generales de qué es lo que va buscando este tipo de inversor y este tipo de operador, y especialmente aquí en España, ¿no? Aquí en España vemos que los principales inversores y operadores de puertos pues empiezan a tener, tienen dos aspectos en común, ¿no? El principal es que es un perfil de inversor que está muy enfocado en el largo plazo. Aquí vemos familias que llevan varias generaciones en el negocio, o estamos viendo fondos de infraestructuras que están esperando un retorno a su capital muy bajo. Ahora mismo hay muchísimo dinero, sobra dinero en el mercado de las infraestructuras, pero que lo que buscan es una enorme predictibilidad en sus flujos de caja futuros. Grandes fondos de pensiones del mundo anglosajón o fondos de profesores porque hay muchas veces que cuando se habla de fondos de inversión la gente está pensando en un señor con traje de raya diplomática en Wall Street. Pues en muchos casos son fondos de profesores, trabajadores que están, o de pensionistas, sobre todo, como decía, en el mundo anglosajón. Entonces, es importante que para atraer este tipo de dinero barato, pues hay que dar predictibilidad a la industria, al sector, porque si no, este dinero pues se irá y estos operadores empezarán a mirar a otro tipo de países y será otro el perfil del inversor y el operador que invertirá en los puertos españoles. Ya saben que hay diferentes modelos en el mundo. El modelo australiano es un modelo es un modelo landlord donde los inversores son titulares de lo que son aquí las autoridades portuarias, y son los inversores los que tienen esos lease a 99 años en el caso de Australia, y ahí muchas de las terminales de contenedores son como la foto que ha enseñado el profesor, donde son totalmente automatizadas, no hay ningún componente humano. Ya saben también que en Reino Unido es un poco distinto porque es el propio activo es propiedad del inversor, y en el resto de Europa pues es un modelo
que tiene bastantes similitudes con el español. Yo diría que en el caso español es un poco también especial esa situación en la cual las comunidades autónomas tienen tanto peso en el proceso de toma de decisiones de las autoridades portuarias, que ha tenido un impacto, bueno, pues que ahora comentaré un poco mi visión, ¿no? Por dar algunas cifras macroeconómicas, que aunque estoy seguro que todos ustedes las conocen, yo creo que conviene tenerlas en la cabeza. Ya saben que en España pues el sector portuario pues mueve unas 500 millones de toneladas, como casi el 90% de las importaciones se hacen por los puertos y casi el 70% de las casi el 60 y tantos % de las exportaciones se hacen por los puertos, dando empleo entre directo e indirecto como unas 150.000 personas y aportando más del casi el 1,2% al Producto Interior Bruto del país. O sea, es un activo absolutamente estratégico. Estamos en un modelo, la ley bueno, que luego ha habido sucesivos cambios, pero lo que es el modelo organizativo del sector conceptual es del siglo pasado, es de la ley del año 92, donde bueno, pues dota de una enorme autosuficiencia económica y autonomía de gestión a las autoridades portuarias. Era un momento donde bueno, pues los puertos tenían que construirse. De hecho, yo creo que ahora ya ha cambiado, pero antes los puertos, hasta por ley, tenían que ser ingenieros de caminos los que estuviesen al frente de las autoridades portuarias. Y bueno, pues eso denota un poco cuál era la necesidad, que lo que había era que echar hormigón al mar y que construir los puertos. Y por darles también alguna cifra, a nivel consolidado, las autoridades portuarias españolas pues ingresan algo así como 1.000 millones de euros, más o menos, y tienen un beneficio operativo, tienen una EBITDA de como unos 500 millones de euros. Y la deuda neta que queda es algo así como un poquito más de 1.100 millones de euros, es 2 veces el EBITDA. Entonces, bueno, todo el mundo yo creo que está de acuerdo y hay unanimidad de criterio en que las infraestructuras españolas están absolutamente, hay una importante sobrecapacidad con unos niveles de utilización por debajo del 36% y no hay más infraestructura portuaria pura que hacer en los próximos 25 años en este país, fruto de los fondos europeos que ha habido en los últimos años y fruto también de esta descentralización en el proceso de toma de decisiones en las autoridades portuarias, donde las comunidades autónomas pues estaban compitiendo unas con otras por los mismos tráficos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco una situación que, bueno, pues que hay que pensar si tiene sentido que las autoridades portuarias sigan teniendo 500 millones de euros de EBITDA todos los años, porque si en 2 años se ha amortizado la deuda, pues hay que pensar si en los próximos 10 años tiene sentido que las autoridades portuarias tengan 5.000 millones de euros en la caja, ¿no? Pues es una cosa que quizá habría que revisar un poco el modelo. Hablando también de sector y haciendo un poco pues una reflexión un poco más estratégica del atractivo o no de este sector para invertir, bueno, estamos viendo lo que está pasando del lado de los clientes. Del lado de los clientes estamos viendo cómo las navieras están concentrándose, hay un verdadero baño de sangre en los últimos meses en el sector naviero, con los fletes, ha habido fletes, bueno, pues a unos niveles que, bueno, pues está pasando lo que está pasando. Entonces están concentrándose las mismas, están integrándose verticalmente, estamos viendo cada vez más a las navieras integrándose como operadores globales de terminales, y luego además estamos viendo no solo en este sector, en otros sectores como estamos entrando en un mundo de coste marginal casi cero, y estamos viendo un montón de empresas que nadie se podía imaginar que podían competir en determinados sectores con muy poca inversión en infraestructura. Entonces ya se está hablando de que una de las principales amenazas y una de las principales competencias para las navieras y para los operadores y para los inversores en infraestructuras pueden ser empresas tipo Amazon, que lo que tiene es esa plataforma, esa relación con el cliente y que trata de dar un servicio puerta a puerta, ¿no? Entonces, bueno, pues esto está cambiando y desde el punto de vista del inversor esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta, todos estos desarrollos tecnológicos que se están produciendo en el mundo, ¿no? Del lado de los proveedores de servicios, que es un poco el principal tema de la mesa,
pues estamos viendo también qué es lo que está pasando, ¿no? Son los proveedores de servicio tienen enorme poder de negociación, porque en muchos casos a las navieras e integrarse en operadores de terminales, pues el que se pare un barco pues es una catástrofe total y bueno, pues no se puede asumir, ¿no? Y por otro lado representan una parte bastante relevante del coste. Hay varios estudios que hay unanimidad en cuanto a que representan algo así como en torno del 60% del coste del paso de la mercancía por el puerto, el servicio de manipulación de mercancías, que ciertamente pues es un coste relevante. Bueno, pues cuando uno pone todo esto de acuerdo, el problema con los clientes, el problema del lado de los proveedores de servicio, desde el punto de vista de la posibilidad de las barreras de entrada en el sector, una enorme sobrecapacidad. Bueno, pues se está reduciendo significativamente el atractivo del sector. Entonces yo creo que es importante, antes decía también el profesor que es muy difícil establecer cambios que requieren de una liderazgo político tan fuerte si no hay un agente externo que haga un poco de catalizador, ¿no? Bueno, pues yo quizá cada uno que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero quizá un poco estas reflexiones generales y estos números, pues quizá parece que tenga sentido que en algún momento haya que replantearse un cambio de modelo, y quizá este pueda ser un hecho que externo que pueda acelerar que se produzca el mismo, ¿no? La verdad es que es complicado, ¿no? Siempre hablar de estos temas tan conflictivos desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y mucho más en público. Pero yo creo que lo que hay es que llamar a las cosas por su nombre y que tener altura de miras y pensar un poco a largo plazo y pensar en grande. Porque la única manera de hacer cosas importantes es tener una foto también global y ser ambicioso en los planteamientos. Y cuando empiezas a llegar al más absoluto de los detalles, eres capaz de llegar a casi defender cualquier situación, ¿no? Cuando empiezas a relativizar todo. Pero a mi juicio es importante, bueno, pues hacer este planteamiento general y ver un poco que para qué están los puertos, ¿no? Pues los puertos están para coadyuvar al desarrollo económico, están para ayudar a que las empresas españolas que exporten sean más competitivas, están para ayudar a que todos los clientes no van puerto a puerto, van puerta a puerta, o sea, a tratar de hacer los puertos más competitivos. Ha habido también, otro día estamos en un debate acerca del corredor ferroviario, del corredor mediterráneo, de las conexiones ferroviarias, ¿no? Y decía yo un poco medio de broma, pero bueno, que a nadie se le olvide, ¿no? Que es que los trenes van en doble sentido, que parece que vamos a hacer aquí un corredor mediterráneo para conectarnos con el norte de Europa y que los trenes solamente van a ir en sentido España-Norte de Europa, ¿no? Ustedes, que si uno no es aquí competitivo es que puede que los contenedores y que la mercancía llegue al norte de Europa y que venga a España por tren, ¿no? O sea, a mi juicio hay que estar obsesionado con la competitividad y poner en marcha medidas para tratar de mejorar esta competitividad. Desde el punto de vista del sistema portuario y de autoridades portuarias, bueno, pues antes daba algunas cifras, y una vez que ya están hechos los puertos, pues a lo mejor hay que replantearse cómo trasladar todo ese valor al cliente final. Desde el punto de vista de la provisión de los proveedores de servicios portuarios, pues yo creo que exactamente igual. Hay que estar, a mi juicio, todos trabajando conjuntamente, mano a mano, para tratar, como digo, de no perder un poco el foco, no perder cuál es la idea, que la idea es ayudar a las empresas y hacer que los puertos españoles sean cada vez más competitivos. Y como decía al principio, yo creo que la única manera de hacer esto es con altura de miras, pensando a lo grande y poniéndole un número al lado de las decisiones, porque cuando uno pues plantea cambios y esos cambios pues va a haber conflicto. Bueno, pues automáticamente pues la primera respuesta es no hacer nada, pero yo creo que es importante plantear la situación, plantear cuáles pueden ser las medidas y ponerle
un número al lado de cuál sería el impacto económico en términos de contribución al PIB, en términos de generación de empleo para todo el país. Y yo creo que cuando se hacen este tipo de reflexiones y se ponen esos números, yo creo que hay que fijar un rumbo, y una vez que se fija un rumbo, pues tratar de, entre todas las partes, pues tratar de llegar a una solución pues lo más coordinada y consensuada posible, pero como digo, pensando en el largo plazo, porque estas son infraestructuras donde el inversor está pensando en los próximos 50 años y no se pueden tomar decisiones pensando en una legislatura, porque este tipo de, o sea, todos los actores e inversores que están prestando su actividad en este tipo de infraestructuras tienen un horizonte inversor mucho más largo, y por tanto yo un poco las reflexiones que tenemos que pensar todos en el largo plazo. Muchas gracias, José Luis. Muy interesante la intervención y esa explicación e ilustración sobre el estado del sector y lo que esperan los inversores y los actores principales de los puertos. Ante estas circunstancias, yo creo que lo que corresponde ahora es realizar un análisis sobre cómo está regulado el sistema, y para después pasar a realizar un análisis crítico de con qué nos vamos a encontrar, si el cambio va a ser traumático, va a ser dulce y en fin, cómo va a afectar desde el punto de vista jurídico, pero también económico desde la competitividad de los actores. Si te parece, Jesús, puedes hacer una breve exposición sobre el estado actual para luego pasar a analizar las consecuencias o lo que será el futuro en el sector portuario. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, primero agradecer a la Asociación Española por invitarme a dar esta pequeña charla y formar parte de este panel, y también a Aurea Menéndez por acogernos una vez más en este maravilloso auditorio. Antes de empezar, me gustaría también agradecer a la Asociación Española de Derecho Marítimo que aun cuando sea por el 30 aniversario de la Unión Europea, pues yo celebro que por una vez se hablen cuestiones distintas al marítimo privado de toda la vida. Llevamos hablando del embargo preventivo de buques y de los créditos marítimos privilegiados, la hipoteca naval, desde que empecé en esto, y celebro que se hable del tax lease, del tonic tax, de la estiva, de cárteles, de temas de competencia, porque al final del día el marítimo clásico por la seguridad marítima está muriendo, cada vez menos accidentes, afortunadamente, no se me malinterprete, y hay que expandirse un poco en otro tipo de materias, y que al final del día tienen bastante más trascendencia económica para el sector naviero, para el sector portuario y para la industria en general, e incluso a nivel de abogado entiendo que son bastante más interesantes, y yo encantado de hablar de todo este tipo de temas, y no solo por el 30 años del ingreso de España a la Unión Europea. Bueno, centrándome en el tema que me pregunta Alberto, la verdad que es difícil comentar más cosas de las que ya ha comentado fantásticamente Eric, porque ha hecho una radiografía fantástica de la estiva, tanto en sus orígenes, los distintos modelos, y ha explicado muy bien el caso belga, el caso español, incluido el caso noruego, que tiene efectivamente gran importancia, porque aun cuando Noruega es país EFTA, es espacio económico europeo, los principios del Tratado de la Unión Europea también se aplican, y por tanto la sentencia de Noruega es perfectamente aplicable y muy válida a los efectos que estamos comentando, ¿no? Vamos a ver, por explicar un poco el sistema de estiva español, bueno, todo el mundo sabe que está regulado en el vigente texto refundido de la Ley de Puertos, lo ha explicado muy bien Eric cuáles son sus parámetros fundamentales. Para ser empresa estivadora, la Ley de Puertos regula solo puertos de interés general. Por vía de hecho se ha aplicado el mismo sistema en otras comunidades autónomas, incluso en aquellas que tienen legislación portuaria, y el sistema se puede decir que es el mismo tanto en los puertos de interés general como en aquellos que no lo son. No obstante, los puertos de interés general a nivel mercante son la práctica totalidad de ellos, ¿no? O sea, no, quizás Denia y alguno más, pero prácticamente los más importantes ya son los previstos en la Ley de Puertos, ¿no? El sistema es bastante fácil, conocido. Para ser empresa activadora tiene que tener una licencia expedida por el puerto, es en régimen de concurrencia, y hasta ahí no hay especialmente ningún problema. Luego hay una serie de materias que se considera servicio público de estiva, que son prácticamente la carga, descarga, estiva, desestiva, tránsito de prácticamente la totalidad de las mercancías, con algunas excepciones que todo el mundo conocemos. Es el carga-descarga de tubería, la carga robada en algunas condiciones y determinados sujetos, el suministro y poco más, pero la práctica totalidad de lo que es la carga y descarga de mercancías es servicio público estatal y está monopolizado por las empresas de estiva. Hasta ahí puede ser un sistema homologable en muchos países de la Unión Europea, totalmente legal y totalmente correcto. El problema empieza cuando esas empresas tienen que formar parte obligatoriamente de la famosa SAGEP, que ya ha contestado Eric, formar parte de ellas y de su capital, y también cuando va a contratar personal no puede contratar el personal que considera oportuno, sino que tiene que ser necesariamente proveído por esa SAGEP, salvo casos excepcionales que son insuficiencias o que no haya en ese momento dado,
y lo más importante es que las condiciones laborales no son las laborales comunes, como ya explica muy bien también Eric, que son especiales, y eso determina pues desde cuánta gente hace falta para una mano concreta para un barco, y por supuesto a unos salarios desorbitados. Eso justamente es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es legal, que es incompatible con la libertad de establecimiento, con la de competencia, y se puede añadir también perfectamente contra la libertad empresarial y elección de trabajadores. Eso es lo que hay que cambiar. España, ¿qué ha hecho desde entonces? Pues poco o nada. La sentencia es de diciembre de 2014. Yo, por supuesto, desde que no tenemos, o sea, desde el 20 de diciembre, incluso 3 meses antes que se disolvieron las Cortes, hay una justificación legal de que no se puede modificar la ley de puertos, es lo obvio, pero desde diciembre de 2014 hasta la fecha que comento ha habido 9 meses para poder cambiar la ley. España no ha hecho nada. Primero, inicialmente, de forma razonable, pretendió, digamos, que los agentes sociales lo arreglen. Es ANESCO, que es la patronal de estiba y consignación, y los sindicatos, aquí dominados por coordinadora, y luego está también UGT y comisiones. Sabía perfectamente que o no iban a llegar a ningún tipo de acuerdo, o si llegaban a algún acuerdo, ese acuerdo iba a ser de mínimos, que no cumplía la sentencia y por tanto no iba a tener el visto bueno preceptivo de la Comisión Europea. Así fue, hasta donde sé, ese principio de acuerdo cacareado en la prensa se limitaba a decir, donde decía las empresas de estiba deben formar parte de la SAGEP, dice podrán formar parte, pero es un cambio que eso y nada, es prácticamente lo mismo. Obviamente quedó ahí y el gobierno se le apareció a la Virgen porque hubo que convocar nuevas elecciones, entonces tenía la excusa perfecta para no abordar el problema. ¿Por qué no la aborda? Pues muy fácil, porque abordar el problema implica bloqueos portuarios, huelgas, y lo cual no gusta nada incluso y menos en época electoral, ¿no? Eso lo puedo entender. Yo supongo que en Bélgica ha ocurrido cosas parecidas y ha ocurrido en muchos países de la Unión Europea, no es el único caso que ha ocurrido. ¿Qué queda ahora? Bueno, alguien puede preguntar, bueno, si la sentencia dice que determinadas cuestiones no son legales, incluso sin cambiar la ley, ¿puede una empresa de estiba ir por el régimen laboral común, contratar a personal fuera de la SAGEP y todo esto? En mi opinión, el derecho comunitario está por arriba, lo podría hacer. Ahora, yo no se lo recomiendo porque tiene un lío brutal, seguro. Entonces, vamos a esperar que cambie la ley. La ley es muy fácil cambiarla, tiene que decir lo que dice la sentencia, no hay mucho más, fácil no va a ser, esto va a ir para largo. El próximo gobierno, el que sea, va a tener esta cuestión como primer punto en sus primeras decisiones. Espero, por aquello de los políticos, les gusta tomar las decisiones complicadas en los primeros meses de legislatura, porque esto sea una prioridad, entre otras cosas porque la Comisión Europea pues ya ha vuelto a denunciar a España y es casi seguro que habrá una multa y será muy cuantiosa. No es fácil determinar qué multa podrían poner en su caso, depende del PIB español, de determinados ajustes, de determinadas cuestiones, de la gravedad de la infracción, de alguna cosa más, pero será cuantiosa y disuasoria, en el sentido de que por cada día que pase sin cambiar la ley estará el contador puesto, ¿no? Lo veremos en los próximos meses. Esto no es fácil de cambiar, todo el mundo sabe los privilegios que mantiene un estibador español, y no me refiero solo a un salario absolutamente desproporcionado, de una media de 80.000 euros en los puertos españoles, sino una serie de privilegios que no se corresponden casi nada con el mundo actual, ¿no? Eso no va a ser fácil cambiar. Todo el mundo sabe que los estibadores españoles son padre, hijo, nieto, que tienen apellidos comunes a punta de pala. Te vas a una empresa de estiba, hay más coches deportivos que en el entrenamiento del Madrid, y etcétera, etcétera. Entonces, cambiar eso es un tema que va a ser muy complicado, ¿no? Es un sistema cuasi feudal en el siglo XXI, y ahora nunca, decía muy bien Eric, ¿no? Pero va a venir obligado, y va a venir obligado por ningún gobierno español, ni con mayoría absoluta ha intentado cambiar esto, no porque no comparta que hay que cambiarlo, sino porque tiene miedo a cambiarlo, básicamente. Se va a cambiar por imposición de la Unión Europea, y el cambio será drástico, pero aún así lo más razonable que se pueda hacer, pues un régimen transitorio. Yo recuerdo cuando se crea la ley de puerto en el 92, los prácticos se le dieron, que eran también un gremio privilegiado en aquel momento, y se preveyó una especie de régimen transitorio de los famosos patas negras. Bueno, pues los prácticos que hay hasta que se jubilen mantienen ese estatus, a partir de ahora nuevo estatus. La activa va a haber que hacer algo parecido, y cuando los que están ahora pues ya no estén y todo esto, pues habrá un régimen de libre mercado, y los salarios serán normales y acabarán todos los privilegios que bien conocemos, ¿no? Fácil no va a ser, yo espero verlo más pronto que tarde, pero no sé, preveo que la cosa no va a ser fácil. No sé si con el gobierno que venga se lo va a tomar más en serio o va a tener menos miedo al contador electoral, pero bueno, recordad, ningún gobierno en España ha querido tocar esto, ni siquiera con la directiva de Loyola de Palacio, que fue la oportunidad perfecta para hacerlo con gobierno con mayoría absoluta, se atrevieron.
Ahora, bueno, lo van a tener que hacer obligados, y con una multa, por cierto. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, Jesús. Bueno, no sé si Julio, antes de pasar a exponer un poco la tendencia de la política comunitaria en materia portuaria, quiere hacer algún tipo de reflexión sobre la sentencia y sobre lo que podemos esperar de aquí en adelante, después de este cambio o más que posible cambio de esquema. Muchas gracias, Alberto. No, en realidad yo creo que ha quedado prácticamente dicho todo, ¿no? Es decir, que tenemos que modificar el régimen legal de la estiba que tenemos en España parece algo evidente, ¿no? Que nos enfrentamos a una sentencia en la que condena España una multa por el tiempo que tardemos en modificar esta legislación, digamos, en ajustarnos a lo que ha dicho la sentencia del Tribunal de Justicia, también parece algo obvio, ¿no? Que se han intentado ya medidas o se han apuntado algunas ideas de cuál pueden ser los modelos hacia los que vamos. Pues sí, efectivamente, hay que decir que la sentencia, como habéis dicho, es de diciembre de 2014. Apuntabas tú, Alberto, que España tenía 2 meses para modificar este régimen. Es cierto que en febrero de 2015, desde Puertos del Estado, se articuló un borrador de Real Decreto Ley que establecía un nuevo modelo para la estiba, pero lamentablemente este modelo, que parecía ajustarse, digamos, a las recomendaciones que se dicen en la propia sentencia, como decía Jesús ahora, ¿no? Si la propia sentencia nos dice cuáles son esos otros posibles modelos que serían compatibles con el principio de libertad de establecimiento. Y existen esos modelos, pero el de Puertos del Estado no llegó a buen puerto. Y se encontró con la oposición radical de los sindicatos de la estiba, y también, como ha apuntado muy bien Jesús, realmente la reunión o la guía de principios o ideas para desarrollar un nuevo modelo de estiba que desarrollaron los sindicatos de la estiba y ANESCO, pues es un cambio de cara al régimen vigente, es decir, es llamar a las AGEP centros portuarios de empleo, pero manteniendo, digamos, la obligatoriedad casi de las empresas estibadoras de seguir perteneciendo a estos centros portuarios de empleo y la obligación de contratar trabajadores de estos centros portuarios, además de mantener el régimen especial, ¿no? Luego, también lo ha apuntado Jesús, ¿no? Es un borrador que prepararon ANESCO y los sindicatos que no iba a llegar a nada, es decir, no sé si llegó incluso a presentarse a la comisión porque no salvaba, digamos, todos los impedimentos que hacía la sentencia. Dicho eso, pues efectivamente nos tendremos que dar mucha prisa con el nuevo gobierno si no queremos pagar multas o si queremos cumplir en última instancia con lo que dice el Tribunal de Justicia, tenemos que darnos prisa en adecuar el modelo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a tener? Pues es difícil saberlo porque efectivamente el tema de la estiba es un tema eminentemente político. Entonces, dependiendo del gobierno, del signo del gobierno que tengamos, pues el modelo de estiba será de una forma o el modelo de estiba será otra. Sí, es evidente. Lo que también es llamativo es que en el tema que vamos a entrar ahora, en la liberalización de los servicios portuarios y el reglamento que está siendo objeto de tramitación, se excluyera en su momento de forma expresa el servicio de manipulación de mercancías junto al pasaje, y que parece que, por un lado, la Comisión sí que quiere poner orden en cómo está organizada la estiba en todos los países miembros, pero por otro lado la excluye o la separa de la liberalización del resto de servicios portuarios. Entonces, claro, causa cierta sorpresa, ¿no? O bueno, no se entiende muy bien, o quizás sí. No sé si nos puedes hablar un poco de cómo se ha gestado este reglamento y las razones por las cuales hay determinados servicios que no han quedado englobados en él. Sí, en efecto, bueno, el reglamento casi es es el tercer intento de Europa de regular los servicios portuarios, ¿no? La propuesta de reglamento, porque no deja de ser una propuesta de reglamento que ha sido solamente aprobada en primera lectura por el Parlamento, o las enmiendas, digamos, a la propuesta de la Comisión ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, ¿no? En primera lectura. Todavía queda larga tramitación, a ver si ve la luz. Realmente, desde el punto de vista español, tampoco tiene una trascendencia, tal como está hoy por hoy en día el borrador, tampoco tiene una trascendencia radical. Es decir, prácticamente todo lo que se refleja en el reglamento, en la propuesta de reglamento, es lo que se contiene en nuestra ley de puertos, excepción hecha del tema de las tasas portuarias. Pero como bien dices,
En definitiva, las dos primeros, también lo habéis comentado, ¿no? Las propuestas de directiva de 2001 y 2004 no llegaron a buen término precisamente por las cuestiones sociales que se regulaban en materia de estiba. Lo que ha hecho la Comisión en 2013 es preparar un nuevo borrador, esta vez de propuesta de reglamento y no de directivas, en la que no ha querido, digamos, regular los aspectos laborales y directamente ha excluido de lo que es la regulación de servicios portuarios, solo, digamos, la parte que regula servicios portuarios, ha excluido la manipulación de mercancía y los servicios al pasaje, ¿vale? Con lo cual, en última instancia, lo que es la regulación de servicios portuarios que establece en la propuesta de reglamento queda limitado a lo que es amarre, recepción de residuos y suministro de combustible, que en España no es servicio portuario, pero sí en la propuesta de reglamento. Y poco más, porque insisto, además el Parlamento en las enmiendas, además de venirle ya excluido lo que es servicios al pasaje y lo que es manipulación de mercancías, el Parlamento ha excluido también el practicaje, digamos, de la regulación de servicios portuarios. Pero tampoco la regulación, digamos, iba a afectar esencialmente a lo que es el régimen de manipulación de mercancía, porque insisto, por lo menos desde el punto de vista español, porque al final el reglamento lo que establece es un principio general de libertad de prestación de servicios portuarios. Es decir, viene a declarar que estos servicios portuarios, que insisto, son los mismos servicios portuarios que se reconocen en la legislación española, al que ha de añadirse el suministro de combustible, porque originalmente también estaba el servicio de dragado, pero también ha sido excluido por el Parlamento Europeo, el dragado como servicio portuario. Bueno, pues simplemente viene a declarar la libre prestación de los servicios, pero sin embargo permite que los Estados sujeten la prestación de estos servicios portuarios a unos requisitos mínimos que ya se contemplan fundamentalmente en los pliegos de prescripciones particulares de servicios que se aprueban por las autoridades portuarias, ¿no? También se permite en la propuesta de reglamento la limitación del número de prestadores, que también está previsto y esencialmente por las mismas circunstancias en la legislación española portuaria. Se permite asimismo la imposición de obligaciones de servicio público, también como ocurre en nuestra legislación portuaria. Y en última instancia, y en esto quizás sea más amplio el reglamento, la propuesta de reglamento que la legislación española, se permite que sean los propios organismos de gestión portuaria, es decir, las autoridades portuarias, que presten ellas mismas servicios. Esto en España, digamos, también se prevé, pero con un carácter ciertamente excepcional. Luego, realmente el reglamento tal como está ahora, con las enmiendas introducidas por el Parlamento, no altera sustancialmente en absoluto el régimen de prestación de servicios portuarios que hoy por hoy tenemos en España, salvo el tema de lo que el reglamento llama cánones de infraestructura, lo que serían tasas portuarias en España, que esto sí, el reglamento atribuye la competencia para la fijación de estos que llama cánones de infraestructura a las propias autoridades portuarias. En España sabemos que desde la Ley 48/2003 las tasas portuarias vienen impuestas por ley y las autoridades portuarias tienen un margen pequeño de maniobra mediante el establecimiento de bonificaciones y coeficientes correctores, pero nada más. Un pequeño margen de maniobra que en principio al amparo del reglamento sería mucho mayor. Digamos, esto sería en esencia, digamos, lo que es hoy por hoy la propuesta de reglamento comunitario, las líneas maestras de este reglamento. Muchas gracias, Julio. Bueno, creo que no vamos muy bien de tiempo, entonces lo suyo sería dar un turno adicional para que los ponentes dieran o prestaran sus conclusiones, pero quizás sea más ágil y operativo que las puedan dar a medida que la audiencia pueda ir haciendo las preguntas para cumplir con el horario previsto. Entonces, si tenéis cualquier tipo de duda o cuestión que queráis trasladar al panel, pues encantados de escucharos y contestaros. Tomás Fernández Quirós. Muchas gracias. Como decía Jesús con todo acierto, esta no es una situación nueva, es una situación con la que llevamos muchísimos años. Cuando digo muchísimos años, son muchísimos años. Yo tengo aquí simplemente a modo ilustrativo, esos son unos comentarios que aparecen en un informe del Tribunal de Defensa de la Competencia del año 1995, exactamente hace 21 años. El Tribunal de Defensa de la Competencia decía:
Junto a las sociedades estatales coexisten empresas privadas de estiva y desestiva con plantillas de personal propias. Estas empresas operan en régimen de concesión administrativa para acceder a la cual es necesario que previamente participen en el capital de las sociedades estatales de estiva y desestiva, lo que constituye evidentemente una barrera que impide la entrada de nuevos operadores. El sistema de sociedades estatales, que tiene plantillas laborales sobredimensionadas en muchos puertos y unos costes de personal demasiado elevados, encarecen en exceso el precio de este servicio, que en los momentos actuales viene a representar por término medio el 50% del coste de escala del buque. Esto ya lo decía en el año 1995 y planteaba una serie de reformas para abolir lo que era el sistema de estiva español y cambiar el modelo. Lo que pasa en ese momento, lo que comentaba era que no se iba adelante simplemente por el temor, evidentemente, al impacto social y a los costes que esto ya ha aparejado, porque se hablaba que las empresas estibadoras asumieran personal en relación laboral común y también se hablaba de los pasivos derivados de ese personal que hasta entonces estaba en sociedades estatales de estiva. 21 años después estamos exactamente igual. La única diferencia es que no son sociedades estatales y ahora son SAGEP, pero todo lo demás sigue exactamente igual. Y no ha habido hasta ahora, digamos, ninguna propuesta seria de modificación. Mi pregunta un poco va dirigida a José Luis, que es, en aquel momento había una reticencia porque en el propio informe se dice que pocas empresas estibadoras estaban dispuestas al cambio de modelo por el coste que llevaba aparejado. Con lo que se plantea hoy en día o se pone encima de la mesa y con esa visión a largo plazo que comentabas antes, ¿cuál es la situación hoy en día de las empresas estibadoras? ¿Ya hay una mayoría de empresas decididas a cambiar de modelo? ¿Se puede o en qué situación estamos? Porque si no, yo creo que vamos a poder seguir hablando de este tema años y no vamos a avanzar. Y ha tenido que venir alguien de fuera, como ocurre muchas veces en España, a decirnos lo que está mal y lo que no queremos aceptar o no queremos tomar decisiones sobre ello. Esto es lo que se llama a veces la procrastinación, que es yo sigo demorando la solución a algo, la sigo demorando hasta que viene alguien como si fuera el tío o el hermano mayor a decirme esto lo tienes que cambiar. ¿En qué situación estamos ahora? Vaya regalo, Tomás. Es que es una cuestión que, a ver, no es solo el gobierno, es que yo creo que es una cuestión de todos los actores que están involucrados que den un paso adelante. Evidentemente con todas las consecuencias que tiene y que enumerabais antes de los riesgos que hay, los temores razonables que hay, pero es que si no vamos a seguir otros 21 años, bueno, dentro de 21 años igual no estamos aquí, unos cuantos, pero igual vamos a seguir hablando de lo mismo. Vamos a ver, ya me conoces, yo hablo bastante claro. Vamos a ver, mi opinión personal, te voy a dar mi opinión personal, no la opinión de ninguna de las empresas, pero mi opinión después de he estado varios años en el Consejo de Administración de una de ellas y conozco y lo conozco un poco por dentro. Mi opinión es la siguiente. Vamos a ver, hay muchos intereses y tiene que haber claramente una decisión política, porque ¿qué ha pasado hasta ahora? En los últimos 25 años, pues lo que ha pasado es que muchas de las empresas, en muchos casos las empresas estibadoras, hay muchas de ellas además que, lo decíamos antes, forman parte de grupos navieros y lo que es inaceptable es que el buque pierda un día. Y en muchos casos aquí, ya sabéis que hay compañías, que hay algunas que son centros de coste para la propia naviera. Entonces, es que es inaceptable, porque es verdad que oye, es el 60% del coste del paso de la mercancía por el puerto, pero cuando ves el coste total es un coste bastante pequeño. Entonces, ¿qué ha pasado anteriormente? Pues lo que ha pasado en todos estos años es que, bueno, sí, se va a hacer una reforma, se van a cambiar las cosas, y cuando parecía que todo iba para adelante, pues ha habido huelgas más y menos transparentes, han perdido muchísimo dinero los accionistas de las concesiones, y luego no ha pasado nada. Entonces tiene que haber clarísimamente un liderazgo político. Y hay varias maneras de hacerlo. Se apuntaba aquí una fórmula que parece sensata. Vamos a ver, hay algunas empresas que bueno, en fin, el payback de todo esto es muy corto. Lo que pasa es que para tener un payback tan corto, pues la situación sería
muy complicada y muy dramática para el sector laboral, ¿no? Y es muy difícil. Ahora, hay fórmulas, yo creo que hay fórmulas y quizá la fórmula más sensata, como se ha arreglado en otros sectores y en otros colectivos en este mismo sector en el pasado, pues lo primero que hay un problema, hay un incendio. Bueno, lo primero, vamos a apagar el incendio. Y vamos a intentar parar esta situación y luego, pues de una manera ordenada, vamos a tratar de ir resolviendo esto. Bien, y hay fórmulas de resolver esto. Antes yo he dado unas cifras, ¿no? de cuál es de cuál es la capacidad de generación de recursos que tiene la administración portuaria española y no sabemos muy bien cuál va a ser el uso de esos recursos, porque ya no hay que hacer más obras cuando en 2 años se haya amortizado toda la deuda. Bueno, pues a lo mejor esa es una fórmula para separar la hemorragia a día de hoy, y lo que hay, pues para no mermar la competitividad de los puertos y del país, pues quien tiene la responsabilidad sobre ese pasivo laboral y quien tiene la responsabilidad sobre el modelo actual, porque no olvidemos que las empresas estibadoras son accionistas y dueñas de la SAGEP desde antes de ayer, pero quien ha sido el empleador de este colectivo durante el 90 y mucho % del tiempo ha sido la administración, y quien es responsable del modelo actual que está en serio entredicho es la administración. Entonces parece evidente que tiene una responsabilidad la administración con este tema y que debiera hacerse cargo de los costes de esta solución. Y hay 2 tipos de costes, y es la administración quien le toca asumir el liderazgo político y tomar las decisiones. Hay 2 tipos de costes. Hay un coste social y político y hay un coste económico, y le corresponde al gobierno y a la administración ver cómo los conjuga. Digo, usted asumo todo el coste político y social y bueno, pues si esto se resuelve en 2 años. Oye, usted no, pues vamos a coger y vamos a hacerlo de una manera ordenada y vamos a parar y que los nuevos estibadores entren en un nuevo régimen, y que los actuales, pues hasta que se vayan jubilando, la administración va a coger y va a soportar esa pérdida de competitividad porque es el responsable del modelo durante X años y tiene una manera y un bolsillo de donde sacar ese dinero, ¿no? Pero lo que es fundamental es que quien ha generado el problema, quien tiene la capacidad legislativa y quien tiene todos los resortes, tome la decisión y ejercite el liderazgo político. Y yo creo que las empresas estibadoras pues se sumarán a la estrategia que defina quien tiene que liderar este proceso, que no son las empresas. Sí, Jesús, ¿quieres añadir algo? Sí, bueno, es una reflexión y seguramente, José Luis, tú tendrás más datos que yo. Apuntaba, esto porque no se arregla, aparte que evidentemente los estibadores no quieren perder su privilegio, lo cual comprendo perfectamente, pero es que hay empresas navieras, cada vez son empresas estibadoras, el coste de la estiba lo traslada al flete, y hay una cosa importante, el coste laboral de la estiba española, si no es la mayor de la Unión Europea, es de las mayores, pero el paso de la mercancía por el puerto no es en absoluto así. Entonces, hay cuentas globales. El naviero al final del día dice, bueno, sí, la estiba es la más cara, pero en global, en tasas portuarias y otros conceptos, es mucho más barato España que el Reino Unido y otros países. Por tanto, el naviero no va aun cuando paga directamente el servicio, no va a ser una gran presión, yo lo tengo muy claro. Entonces, la solución tiene que venir desde el punto de vista administrativo. Hay un caso parecido, no exactamente igual, que son los controladores aéreos, que beneficiándose, como José Luis decía, que un barco para vale mucho y un avión también, pues hace una presión evidente, ¿no? Bueno, ahí hubo un ministro que cogió el toro por los cuernos. No sé cómo está el tema actualmente, porque no soy experto en la materia, pero un régimen transitorio y tomarse las cosas en serio. Yo creo que esto lo arregla la Unión Europea, España no lo va a arreglar, porque tiene miedo a, no sé muy bien, al coste electoral y de que bloqueen los puertos, bueno, porque los bloqueen, pero no podemos seguir en el siglo XXI con un régimen feudal, yo es que no lo puedo entender, ¿no? Y yo no me quejo de que un estibador cobre mucho, pero que lo cobre el libre mercado. A mí si cobran 80.000 de media, 300.000, perfecto. Todo el mundo les dice que les va a aplaudir porque produce mucho, pero porque sea competitivo, no por un sistema cerrado del siglo XIX, ¿no? ¿Vale? Sí. Solo un apunte, no puedo estar más de acuerdo. Yo decía antes que yo soy un firme defensor de ponerle números a los problemas. Antes hablas de un ministro que además lo capitalizó desde el punto de vista político, o sea, se puso una medalla políticamente cuando se resolvió esto, ¿no? O sea, yo entiendo que en muchos casos
es el político el que tiene que tomar la decisión, pero corresponde al sector y a los técnicos y a los asesores asesorar, y para asesorar hay que plantear una batería de decisiones y ponerle un número. Yo creo que es muy importante ponerle un número. Yo no digo que se tengan que vender los puertos españoles, pero si se vendiesen, pues hay un número por ahí que, pues oye, pues las infraestructuras, pues no sé, en Australia se están pagando 25 veces EBITDA, en Europa se están pagando 12 veces EBITDA, pues no lo sé, pero si tienen 500 millones de euros de EBITDA, pues que estemos hablando de, no sé, 7.000 millones de euros de pues tener me estoy inventando, ahora los números de ahora me los estoy inventando, esto no, lo de 7.000 millones pues estará en ese orden de magnitud, pero a lo mejor alguien le tiene que decir al ministro de turno, usted, si usted toma esta decisión, pues automáticamente el valor del sistema portuario va a aumentarse en, me lo invento, 3.000 millones, lo que sea. Y además esto va a tener un impacto económico en términos de generación de PIB y de empleo en el país de tanto. O sea, yo creo que para que el gobierno, ayudado porque hay un agente externo que está empujando, porque si no coincido contigo que sería muy difícil, pero ayudando a que hay un modelo que yo creo que merece la pena hacer una reflexión acerca del futuro del mismo, ayudando a que hay un agente externo empujando hacia el cambio. Y si a esto se le pone unos números a la decisión política de los positivos que tiene a futuro, pues yo creo que es la manera de, como decía antes, de ver un poco más en el largo plazo y de tratar de ser un poco, de tener esa ambición de miras que yo creo que exige y esa altura política que exige esta solución, ¿no? No sé, ¿alguna cuestión más? Sí. Hola, buenas tardes. Yo quería conocer la opinión tanto de Julio como de Eric de la propuesta de modelo transitorio de la que han hablado tanto José Luis como Jesús, pues para saber qué opinan ellos también. Y también quería hacer una reflexión a ver qué les parece a los distintos ponentes, porque en el caso de España es cierto que tras el intento ese que hubo de Puertos del Estado, como que se dejó el asunto en manos de ANESCO y Coordinadora. Pero en el caso belga, la iniciativa la ha tomado el Gobierno con el Ministerio de Empleo y, según comentaba Eric, pues ha sido una cosa un poco de imagen, de cosmética. ¿Realmente hay una solución por parte de la Administración? Quiero decir, al final ni un caso ni otro ha tenido frutos. Ya está. Please, Eric. Okay, that's a very good question. Well, I think first of all, today the situation legally is very, very clear. The monopoly pools are illegal. This has now been confirmed in a long list of judgments, including for Spain and Norway. And we also know where we should end. We should end up with a free labor market, with competition, with different suppliers, competing suppliers of workforce. The only thing is what we need to get there. And it's not easy, because I remember in 2002, the Belgian system was already held illegal by a Brussels labor court, fundamentally contrary to the European Treaty. But so far nothing has changed. So I think we need three things to get there. And the first thing is, and I'm repeating myself, we need absolutely the support of the European Commission, because this has been demonstrated in many other states in Europe and outside Europe. Governments are too weak to tackle this. The employers are too weak because they are between two fires. They cannot afford long strikes, and if there are long strikes, the client will go away. So this is very difficult for employers to implement and to get through. So you need this external factor, which is the European Commission. So I would say everybody in Spain who wants change, help the Commission in getting this through in Spain. I think the second thing we need is a very, very sensible transitional system, like the previous speakers also explained. Of course, you should not just kick out the current dockers. They are not to blame in a way themselves. You need a transitional system for the current workforce. And I agree with my neighbor. I think here in Spain, it's very clearly the Spanish state that should bear the responsibility, and also the political as well as the financial responsibility, because the monopoly, the illegal monopoly of the SAGEPs, was forced upon the employers by Spanish legislation. And it's Spain as a member state that is responsible for violations of the European Treaty obligations.
So Spain is very clearly responsible. It must adapt the law, and it must also bear the financial responsibilities. Because historically, you know better than I do, historically the pools in Spanish ports were managed by the state and not by the employers. And only gradually the private sector came in until the latest reform. All the shares were transferred to the companies. But this was forced on the companies. So I think the state needs to assume its responsibility. And personally, I think that maybe a third thing might also be useful to get this reform accepted. We see in many member states that politicians don't care too much about the port sector, and they are very badly informed. They know very little about the port sector, and also about the importance of the port sector and the maritime sector. What I have seen in Belgium over the past years, in the beginning, many people were also complaining, well, we have these big problems in the ports, and we have these cost handicaps and competitive disadvantage and losing traffic all the time, but the general media and the general public don't seem to care. And it's very difficult to get all these stories in the newspapers and on TV. This was the situation a couple of years ago. And now, when you see now, also today and yesterday, the national newspapers are full of everything about ports and the liberalization of the port sector. And this is the way also the politicians get interested. So in order to put pressure on the politicians, you must explain these problems to the general public via the media. So some communications or PR campaign may also be something useful. It's very difficult for employers to organize this, because they will be targeted by the trade unions, but some way or another you should inform the general media and the politicians that this is very, very important to the national economy as a whole. And then finally you also asked a question about how did it work in Belgium with this reform proposal that was proposed by a Belgian minister. Well, we happen to have a Belgian Minister of Labour who is supporting the status quo, and he really doesn't want any change, and he doesn't want any strikes, and he has been devising a reform proposal under pressure of the European Commission, and it's not yet sure if the European Commission will indeed close this infringement case against Belgium, because the reform is so weak. And the Commission, I think, is now becoming aware of the problem of consistency of its approach towards the individual member states. So I think the Belgian story is not over today. And what the Belgian government did, well, it was also under pressure of the Commission. If the Commission would have not been putting pressure on Belgium, nothing would have happened in Belgium. Just like in Spain, nothing happened. In some very, very modest and weak proposals were made by the Spanish administration. But there has been no real change. And I think, again, I'm repeating myself, for which I apologize, but the European Commission is really the key factor in this story. Thank you. No sé, Julio, si quieres añadir algo adicional a la cuestión que nos plantea. No, solo comentar, o sea, que por qué se acabó la vía política después de la propuesta de Puerto de Estado. Pues en mi opinión por motivos claramente electorales, es decir, las campañas oficialmente son 15 días antes de las elecciones, de facto son un año antes como mínimo, ¿no? Entonces era un tema, o sea, la propuesta en última instancia de Puerto del Estado era, vamos a ver, en año y medio los trabajadores portuarios que contraten las empresas de estiba, los centros de empleo, ¿vale? Pues ya tienen colocación, los demás despedidos todos, o sea, era la propuesta en última instancia. Durante un año y medio tenían que buscarse la vida, por decirlo de alguna forma. Eso políticamente pues no iba a funcionar muy bien, ¿no? ¿Que por qué se dejó en manos de los operadores sociales? Bueno, porque yo creo que la vía, digamos, legislativa entró en ese punto muerto de no queremos tocar el tema de la estiba. Dicho eso, es la solución preferida por Europa, ¿no? Al final, lo contaba antes Eric, la propia propuesta de reglamento no se aplica a la manipulación de mercancía, salvo en un pequeño artículo. Y ese pequeño artículo dice que los operadores sociales tratarán de explorar modelos que compaginen la estabilidad en el empleo con la flexibilidad en las condiciones de determinadas operaciones. Luego, claramente, la apuesta de Europa es que se llegue a acuerdos entre
representantes de trabajadores y representantes empresariales, ¿no? Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quería hacer una puntualización, y es en relación a lo que ha dicho Eric. Y es que estoy totalmente de acuerdo con que uno de los instrumentos que también puede ser muy útil es efectivamente el uso del mass media, porque efectivamente si recordamos un poco la situación que había sucedido con los controladores aéreos, como también hizo referencia ya Jesús, ¿no? Efectivamente era un tema totalmente desconocido para el público general, y una vez que eso salió a la prensa, a los medios de comunicación, pues se pudo de alguna manera utilizar también políticamente en beneficio del propio ministro, ¿no? Cosa que me parece muy inteligente por su parte, por supuesto. Entonces creo que haciendo un símil y por supuesto salvando las diferencias, creo que sería una buena estrategia también para que desde el punto de vista político la población no se ponga una vez más del lado de los estibadores como bueno en defensa de los trabajadores, sino que vea la realidad, qué es lo que está sucediendo realmente y bueno, que se está evidentemente infringiendo medidas de derecho a la competencia, derecho europeo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Entonces creo que sería una buena estrategia. Nada más, gracias. Muchas gracias. Sí. Olá, eu sou portuguesa, o meu nome é Alexandra Margarido, vou tentar hablar portuñol, un pouco así. Lo que quería decir es que a Portugal hace unos años intentamos cambiar, porque el problema es lo mismo. Y lo que pasa es que tenemos ahora un problema de contaminación, porque se mantuvieron los antiguos, los estibadores antiguos, con un régimen transitorio y empezamos a contratar los nuevos con un nuevo régimen. Lo que pasa es que los nuevos todos están a la unión, al sindicato, y se están totalmente contaminados por los antiguos y nada se puede hacer. Estamos sin huelgas y con un conflicto total porque los antiguos contaminaron los nuevos. No es posible de tener dos regímenes al mismo tiempo. Tenemos la experiencia de Portugal es que se cierra un ciclo y empieza el otro. Los dos al mismo tiempo no es posible. Esa es la experiencia de Portugal. Y estamos con un tremendo conflicto a Portugal hasta ahora, con huelgas permanentes a Lisboa. Esa es la experiencia de Portugal. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión adicional o queréis los miembros de la mesa realizar algún tipo de conclusión. Pues damos entonces por concluido el módulo de la liberalización de los servicios portuarios y bueno, creo que ahora hay un descanso para tomar un café o sin café. Vale, pues me dicen que sin café. Así que